y busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Gloria a Jesús. ¿Estamos? Amén. Vamos a ver si después del culto nos acordamos para anunciar el cambio de horario. Queremos hacer un cambio de horarios, amén, en el servicio y por lo menos ya empezar a las 9 de la mañana para salir tempranito y aprovechar, ¿verdad? El fresco de la mañana, amén. Y ya que estamos abriendo el templo a las 6 de la mañana, usted puede llegar y orar con nosotros, amén, desde las 6 en adelante. Pero queremos ya para prepararnos para el mes de agosto entrar a las 9 de la mañana. Amén. Chacho, muchos me dijeron, pastor, los pajaritos son los que madrugan. Gloria al Señor. Amén. Estamos Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia que espera al Señor dice amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Señor, gracias por tu palabra, la cual es sagrada y bendita, y te pedimos, Señor, que nos uses para tu gloria y para tu honra, Padre. Trae salvación, Señor, trae libertad, Señor, y que sobre todo alineamiento a nosotros como iglesia, Padre. Esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amada iglesia. Gloria al Señor. Hoy quiero enseñarles y hablarles bajo el tema un lenguaje nuevo. Amén. Quiero hablarte bajo ese tema, un lenguaje nuevo. La importancia de tener una comunicación clara. La importancia de que cuando nos hablemos nos entendamos. Amén. Así que es bien importante poder entender el idioma. ¿Cuántas abuelitas, y discúlpenme abuelitas, pero cuántas abuelitas, amén, tratan de hablar con sus nietos en este tiempo? Y los nietos lo que hablan es inglés. Y usted está discutiendo con sus nietos, este muchacho no aprende español. Y entonces llama a los padres y culpas a los padres y le dice, enséñale español a tus hijos, que no se olviden de sus raíces. ¿Habrán testigos en la casa? Hello. Pero también como personas tenemos la responsabilidad de entender el idioma a donde nos hemos trasladado. Es decir, yo vivía en Puerto Rico y yo hablaba muy bien el español. Bueno, eso pensé yo. Hasta que fui a Puerto Rico y escuché a la gente que habla en Puerto Rico. Yo estoy totalmente americano. Pero cuando vengo y fui trasladado a los Estados Unidos, tuve la obligación y la responsabilidad de aprender ese idioma, el inglés. Y no se nos hizo fácil. Dicen aproximadamente, los que estudian según el lenguaje, se tarda aproximadamente 3 años dependiendo la capacidad, amén, y el tiempo y la dedicación que le da la persona para aprender ese nuevo idioma. No hay edad donde usted dice yo no puedo aprender. La edad de 10 años los niños pueden aprender un idioma con facilidad. Y mientras van pasando los años un poquito más difícil. Pero no hay edad donde dice tú llegaste a cierta edad, tú nunca puedes aprender otro idioma. El cerebro está preparado para aprender por lo menos algo, 2 o 3 palabras para defenderte. La importancia de conocer el idioma. Muchos de nosotros que estamos casados más de 5 y 10 años, también conocemos el lenguaje sin palabras.
Es ese tiempo, esposo, donde tú estás hablando con tu amigo en un lugar y tu esposa te mira desde lejos y te hace. Ella lo que te está diciendo es corta. Yo estoy solo aquí. Estás hablando en un sitio y tu esposa tiene los muchachos, uno por acá, otro por acá y uno entre las piernas y te está mirando y te hace. Te está diciendo avanza. Ahora el lenguaje más común que podemos encontrar es el que ella coge la cartera. Si llega a coger la cartera te está diciendo te quedaste a pie. Que te lleve con quien estás hablando. Así que es bien importante las miradas. Nosotros nos comunicamos por miradas. Ya me quiero ir. Vámonos. Y usted sabe lo que yo estoy hablando. Pero no todo el tiempo la comunicación clara es a través de la mirada. Como mejor podemos comunicarnos como personas es entendiendo el idioma. Es hablándolo y entendiéndolo unos a los otros. Ahora, yo quiero que tú entiendas que el lenguaje que estamos hablando es un lenguaje nuevo. Es el lenguaje del reino. Y para nosotros poder comunicar el reino de Dios, tenemos que entender cómo se comunica ese lenguaje del reino. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, me acuerdo, y lo he testificado aquí muchas veces, habían dos personas en un sitio donde estábamos haciendo una mudanza. Yo estoy recientemente convertido en el Señor. No conozco nada del lenguaje del reino. Y ellos comienzan a hablar la palabra del Señor y a hablar de Lucifer y el poder que tenía Lucifer. Y yo decía, yo quiero ser como Lucifer. Porque en el mundo tú conoces al diablo, como Satanás, no como Lucifer. Y ellos estaban hablando en Lucifer, cómo estaba encargado de la adoración, de la administración de la adoración, de la alabanza y todo esto. Y decía, cuando yo aprenda a cantar. Después entendí, no me lo explicaron ellos. Después entendí por la palabra que Lucifer es la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el adversario. Son lenguajes que el mundo no conoce. Por eso cuando nosotros como iglesia evangelizamos, tenemos que tener el lenguaje correcto para que el mundo allá afuera entienda lo que tú y yo estamos hablando. Yo no puedo ir afuera a decir, es tiempo de entender que el cordero fue muerto por mí. Cuando estoy allá afuera la gente dice, ¿y para qué un cordero fue muerto para este? Tenemos que hablar con el lenguaje que se entienda. Y el lenguaje del reino es un lenguaje básico, un lenguaje simple, un lenguaje sencillo para poder expresar y decirles a otros las maravillas y las grandezas de Dios. Si vemos un poquito más adelante del versículo que acabo de leer, vamos a leer un poquito más para enterarnos de lo que sucedió en este capítulo. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y ahí es donde vamos a entrar un poquito en enseñanza, ¿me lo permiten? Ahora, los discípulos no eran ajenos a la obra del Espíritu Santo. Ellos lograron ver y fueron testigos de cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio de Cristo. Cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio de Jesús. Fueron enviados de dos en dos y se les dio autoridad para sanar a los enfermos. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 10. Pero también oyeron a Jesús hablar del Espíritu Santo en Juan capítulo 14. Pero también antes de Jesús ascender a las alturas, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló en ellos. Según nos cuenta, amén, el libro de Juan capítulo 20, versículo 22. Por el soplo del aliento de Cristo o de Jesús, amén, ellos recibieron el Espíritu Santo. Si en Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5, Jesús les da una orden militar. Es una orden que Jesús le está diciendo que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre y que fueran bautizados en el Espíritu Santo.
Cuando habla de bautizar, aquí nosotros hemos hecho bautizo, hemos bautizado a personas. Por lo tanto, una persona entra a las aguas seco y sale mojado. Cada vestimenta, cada ropa que esa persona tiene está completamente mojada. El bautismo en el Espíritu Santo es que hemos sido sumergidos en su presencia y todo lo que yo soy y todo lo que yo era está completamente ligado al Espíritu Santo. Estamos siendo que bautizados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia enseña que había un grupo de personas que habían llegado de diferentes lugares para celebrar las fiestas de las semanas. Una de las 3 fiestas solemnes a las que todos los hombres judíos debían viajar a Jerusalén para hacer presencia en aquel lugar y celebrar estas fiestas solemnes, conocido como el día de Pentecostés. Este era el segundo de los festivales anuales de la cosecha y se celebraba 50 días después de la Pascua. Los que están viniendo a escuelas bíblicas están relacionándose con el tema que estamos hablando, porque esa es la enseñanza, el libro de Hechos. Y la anciana, o la hermana, Rosara nos está dando una clase y unas enseñanzas sobre las primicias, la importancia de traer las primicias. Si usted está cultivando alguna cosita en su casita, unos tomatitos, algunas cosas, acuérdese de traer las primicias. Sí, para que su jardín florezca más. Así que este día era conocido como el día de Pentecostés. Así que en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley, recibió la Torah. En el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de la gracia en su plenitud. Lo voy a repetir. En el Antiguo Testamento ellos recibieron la ley. La ley. Nosotros en el Nuevo Testamento hemos recibido el Espíritu de la gracia en su plenitud. Porque la Biblia nos enseña que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo no puedo tener una mente antiguo testamentaria caminando en el Nuevo Testamento. Yo tengo que hacer una separación, pero sin descartar los 2 libros. Lo voy a explicar. Yo necesito hacer una separación en mi vida sin descartar los 2 libros, porque los 2 libros son importantes. Porque el Antiguo Testamento me habla del Dios que se reveló. El Nuevo Testamento me habla de Cristo encarnado y murió y resucitó de entre los muertos, pero también la obra poderosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, los 2 libros son importantes, pero yo no vengo a la iglesia a quemar un becerro. Yo no traigo un sacrificio con un carnero, yo me pongo como sacrificio. Yo soy el sacrificio vivo, me entrego en el altar como sacrificio vivo. Entonces tengo que tener una mente nueva testamentaria y caminar en la mentalidad del Nuevo Testamento. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando la gente se convertía al cristianismo y eran judíos y se convertían al cristianismo y luego se apartaban de la fe y volvían al judaísmo, Pablo decía: cayó de la gracia. Cayó de la gracia. Muchos de nosotros usábamos el lenguaje que cayó de la gracia cuando alguien cometió una falta, cuando alguien cometió un pecado, pero eso no es lo que la Biblia identifica como caer de la gracia. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Qué bonito se oye el pueblo, pero qué bueno es vivir en el tiempo de la gracia. La gracia no es permiso para ir a pecar. La gracia sube el nivel. Escúcheme, la gracia sube el nivel de la santidad. Porque en el Antiguo Testamento, para tú pecar, tenía que haberte acostado con una mujer. Ahora, en la gracia, con tan solamente mirarle y desearle en tu corazón, pecaste. Con tan solamente codiciar lo que tu hermano tiene, pecaste. Es un nivel más alto. La gracia no es licencia para pecar. Por lo tanto, una persona que vive en la gracia vive agradecido de lo que Cristo hizo por él. Y no buscamos la manera de pecar contra él, porque vivimos agradecidos.
Así que en el día de Pentecostés esto fue lo que sucedió. Llegaron a Jerusalén y la Biblia dice, llegaron partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Mire, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, todos estos testigos escucharon a los galileos llenos del Espíritu Santo diciendo, le hemos oído hablar en nuestro lenguaje las maravillas de Dios. Yo no me quiero adelantar. No me voy a adelantar, lo voy a ir como está en el bosquejo. Así que para sorpresa de los oyentes, para sorpresa de los que estaban allí, las personas presentes se preguntaron, ¿no son todos estos que hablan Galileo? Necesito que entienda esto en su contexto. Esto es importante, porque ellos dicen, no son ellos Galileos. Por alguna razón lo dijeron abiertamente. Y necesito que lo entiendas en su contexto. Los galileos eran conocidos como personas vulgares y no muy buenos para hablar. Estos eran aún más razón para que se impresionaran con sus habilidades de hablar con elocuencia en otros lenguajes. Los galileos tenían dificultad en pronunciar algunas palabras de sonido fuerte. Y tenían la costumbre, hermana Rosaura, usted le hubiese dado duro a estos galileos, porque tenían la costumbre de comerse las sílabas cuando hablaban. Así fueron como menos por la gente de Jerusalén, por ser provinciales de la provincia. Y se acuerda un evento que ocurrió Felipe cuando encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe respondió, ven y ve. Porque Nazaret queda en un pueblo de Galilea. Usted sabe que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Pero eso era lo que se decía. Ahora usted está escuchando, esa gente llegó a ese lugar y llegaron de diferentes lugares. Están escuchando a los galileos que tenían problemas en la pronunciación de palabras fuertes y se comían las sílabas cuando hablaban. Escucharlos hablar en su propio idioma perfectamente, sin acento. No habían ido a una escuela, no habían tomado un curso, sino por el Espíritu Santo, cuando recibieron las lenguas que se asentaron sobre ellos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y los que estaban allí de diferentes lugares se maravillaron, no porque hablaron en lengua, se maravillaron porque los escucharon hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y eso es lo que yo me quiero enfatizar en el día de hoy. La gente no se va a sorprender allá afuera, porque cuando lleguen nos escuchan a nosotros aquí hablar muchas lenguas. La gente de afuera se va a sorprender cuando la iglesia comience a hablar el lenguaje de las maravillas de Dios. Y que ellos puedan entender en su idioma lo que nosotros estamos diciendo. Lo que nosotros estamos contando, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, los milagros de Dios. Cuando el mundo comienza a escuchar que tú y yo estamos hablando el lenguaje del reino y ellos lo pueden entender en su idioma que estamos hablando, las maravillas de Dios, entonces ellos se van a sorprender. Pero muchas veces cuando nosotros nos reunimos con otros creyentes, no nos damos de cuenta que alrededor hay otra gente que no le sirve al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos hablando. Porque descuidadamente o intencionalmente te pueden estar escuchando. Y dependiendo de lo que tú estés diciendo, los acerca o los aleja. Y la iglesia fue llamada a acercar a todo el mundo que está lejos de Dios, acercarlos a Dios.
Así que bien importante esta parte. Así que la Biblia dice que estaban atónitos y maravillados. Pues yo tengo un diccionario en casa que me ayuda, que se llama Strong. Y mirando la palabra atónitos, significa estar fuera de uno mismo, asombrado, sorprendido, estupefacto. En otras palabras, se quedaron perplejos en profundo asombro. Y como dice el buen puertorriqueño, se quedaron con la boca, gracias. Se quedaron boquiabiertos, sorprendidos por lo que habían escuchado. Pero también usa la palabra maravillados, que significa lleno de admiración, asombroso o sorpresa. Ellos mostraron una reacción con sus expresiones antes algo extraordinario o milagroso. Tan pronto ellos vieron o escucharon lo que oyeron, se sorprendieron, quedaron maravillados de lo que estaban escuchando. Yo quisiera estar ahí para simplemente escucharlos a ellos. ¿Qué es lo que ellos estaban hablando? Pero yo quiero decirte que lo que estaban hablando, lo estaban hablando por el Espíritu de Dios. No era que lo estaban hablando por decirlo o por hablar. Lo que ellos estaban hablando estaba siendo dirigido por el mismo Espíritu Santo, que estaba usando sus labios, estaba usando sus cuerdas vocales para transmitir un mensaje de salvación y de arrepentimiento. Alguien, por favor, ayúdame. Qué bueno cuando Dios usa tu boca, tus cuerdas vocales para transmitir la salvación y el arrepentimiento. La iglesia no puede cambiar el mensaje. El mensaje dado a la iglesia es salvación y arrepentimiento. Cuando nosotros dejemos de hablar de estas dos cosas, es mejor cerrar la iglesia y vender bacalaíto. Los otros días estaba en las redes sociales y vi una iglesia donde le permitieron a biciclistas entrar y hacer un espectáculo en la iglesia de cómo brincaban en bicicleta de aquí al altar y del altar otra vez para ahí, y le ponían a alguien en el piso y le brincaban por el piso, y la iglesia se estaba gozando, porque la iglesia en este tiempo lo que está buscando es entretenimiento y no arrepentimiento. Entonces, tú puedes tener una iglesia, mega iglesia, una iglesia grande. Si dejas que la gente venga para que se entretenga. Pero qué lindo es Dios que todavía tiene un remanente apartado y todavía predica salvación y arrepentimiento. Y yo sé que esta muchas veces incomoda, pero nosotros queremos ir al cielo. Yo no vengo a la iglesia para entretenerme. Yo no vengo a la iglesia porque no tengo nada que hacer, porque tenemos cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Pero estamos aquí porque estamos aprendiendo a vivir lo que la Biblia dice para poder llegar al cielo en obediencia. Así que ellos se quedaron completamente maravillados por el milagro que estaba surgiendo delante de ellos. Todos hablan con perfección. Mire, allí no había acento. Allí ellos hablaban con claridad. Pero también los que estaban oyendo también lo juzgaron por lo que estaban viendo. No solamente juzgaron en la manera que hablaban, sino que también juzgaron en la manera que se movían. Al punto que se atrevieron a decir que esas personas estaban ebrias. Estaban, mire, tomaditos, borrachitos. Y Pedro se tiene que levantar otra vez. Pedro se levanta en el espíritu y habla. Y trae claridad a estas personas que dijeron lo que no era real. Pero la gente te va a escuchar, pero también te va a juzgar por lo que tú haces. Por eso es importante que lo que tú dices vaya con lo que tú haces. Y lo que tú haces vaya con lo que tú dices. No hagamos, no dividamos o no separemos lo que yo digo con lo que yo hago. Si yo digo una cosa, yo tengo que hacer eso que yo estoy diciendo que yo hago. Amén. Es importante que lo que tú hablas, lo vivas y lo manifiestes. Se dice ser pentecostal. Si dices ser pentecostal, habla y vive como alguien que ha tenido una experiencia con la tercera persona revelada en las Escrituras.
Si yo digo y me preguntan que si soy católico, que si soy yo no sé qué otra religión, y yo digo que yo soy pentecostal, entonces debo de vivir como un pentecostal. Alguien que ha tenido una experiencia con la tercera persona revelada en las Escrituras. Muchos de nosotros decimos la tercera persona de la Trinidad, pero en sí es la tercera persona revelada en las Escrituras. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Los tres son uno. Los tres son uno. No uno primero, uno segundo, uno tercero. Es la tercera persona que se nos da a nosotros revelar en las Escrituras para nosotros poder comprender la dimensión de un Dios tan poderoso que se revela como Padre, que se revela como Hijo y se revela como Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo tienes tú y lo tengo yo. Así otra vez, ellos se maravillaron al escuchar a la gente hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Ahora nosotros debemos de maravillarnos y glorificar al Padre cuando otros hablan maravillas de Dios. Qué bonito es venir a la casa de Dios y escuchar al que está hablando las grandezas y las maravillas de Dios. Nosotros que oímos debemos de regocijarnos al escuchar y no decir yo quiero esto y yo no quiero esto y yo no quiero esto. Esto es para el que está detrás de mí, esto es para el que está del frente de mí. No. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida, para vivir una vida de agrado al Señor. Mire, el que habla en lenguas desconocidas y no hay interpretación. Déjeme ir un poquito más arriba. Porque si no le explico esto, antes de explicarle el versículo 2, pues voy a tener que regresar. Así que de nada sirve hablar en lenguas si la gente no entiende. De nada sirve hablar en lengua si la gente no entiende. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Ahora lo siguiente dice, el que habla en lenguas desconocidas y no hay interpretación, solo se edifica a sí mismo, porque su espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. Esto le está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se atrevió a decir en esos mismos capítulos 14, decir que él hablaba más lenguas que todos ellos. Más lenguas que todos los que estaban allí presenciados. Pero él dice, yo prefiero hablar 5 palabras en entendimiento que 10,000 en lengua y que nadie entienda lo que yo estoy diciendo. Por eso se nos enseña que cuando estamos hablando en lengua, y hay 2 clases de lengua, están las lenguas terrenales, los diferentes idiomas, pero también están las lenguas angelicales. Si hay interpretación, habla. Porque hay interpretación. Si no hay interpretación, la Biblia dice que nos hablemos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque lo interesante que llamó la atención a los que llegaron a aquel lugar fue que cuando tú hablas en lengua, hablas duro. Ah, sí, hablamos duro en lengua. Pero ellos comenzaron a hablar duro en lengua. Y las pronunciaciones que ellos tenían con dificultad, porque tenían problemas en pronunciar palabras fuertes, duras. En lenguas, cuando las comenzaron a hablar fuerte, al punto que ellos estaban en un aposento y la gente abajo estaba escuchando lo que arriba estaba sucediendo. Pero entendían con claridad lo que se estaba diciendo. Yo pienso que eso sucedió en ese único evento. Ahí, donde ellos hablaron en lengua, ya hubo esa interpretación para cada uno de diferentes lugares donde estuvieron. Porque allí mencionamos más de 8 por lo menos. Ciudades diferentes donde la gente lejana se acercó a llegar. Y usted se imagina una persona que nunca ha hablado francés, hablar francés. Y el que está sentado en la banca comienza a escuchar a ese predicador o a esa persona hablar en su idioma, sin acento, sin defecto. Déjeme darte un testimonio. Yo estaba en la prisión predicando, no es que estuve preso. En la prisión predicando una vez y de momento el Espíritu Santo me tomó tan fuerte y comencé a predicar en inglés. Pero una fluidez en el idioma inglés.
que yo mismo me escuchaba y yo sabía que era el Espíritu Santo porque yo tengo un acento fuerte. Mi acento es fuerte y yo no escuchaba ningún acento y yo le di libertad al Espíritu Santo y comencé a hablar y comenzó el Espíritu Santo a ministrar a la gente confinado en aquel lugar, pero en el idioma inglés que ellos pudieran entenderlo, y de momento como que la unción bajó y comencé a escuchar el acento y dije, se fue el Espíritu. Porque el Espíritu hace esas cosas. Hemos escuchado testimonios de personas que han ido a diferentes lugares, a lugares de misiones a predicar, y tienen un intérprete al lado y están hablando según el idioma español, pero el intérprete lo está hablando que ellos lo entiendan, y de momento el predicador comienza a hablarle en lengua y el intérprete se queda callado, y el que está hablando y dando el mensaje no entiende por qué él se quedó callado, y el traductor le dice, sigue hablando que te están entendiendo. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Hubo un hombre que se llamaba Juan. A Juan lo enviaron para las misiones. Y él fue para allá preparado para predicar el Evangelio. Y llegó allí y comenzó a predicar y usó, amén, toda la elocuencia y la diplomática en cuanto a hablar. Articulaba bien las palabras. Las pronunciaba exactamente como era en el acento con el acento. La diferencia era que los que estaban allí no entendieron nada de lo que él dijo. Y él se fue atribulado. Pero vino un anciano y le dijo, hijo, lo que necesitas es atender y aprender nuestro idioma y traernos el mensaje a nuestro idioma para que nosotros lo entendamos. Y él hizo eso, estudió por 3 años, regresó una vez más y ahora en aquel lugar se habla el Evangelio. No sé si tengo problemas con el sonido. Una de las cosas que está, ¿cómo lo diría? Que sufre nuestra generación es que la generación que nosotros estamos ahora ha cambiado el lenguaje. Hay cosas que usted le llamaba ciertas cosas o decía ciertas cosas y ellos ahora le han cambiado el lenguaje. Le han dicho otras cosas. Y ahora hay como que una apertura entre la juventud y nuestra generación en el dialecto, en la comunicación. Porque ellos dicen una cosa de una manera y nosotros decimos otra de otra manera. Pero estamos diciendo lo mismo. Déjeme darle un ejemplo. Ya esto ha cambiado porque ya le cambiaron la generación. Cambia constantemente el lenguaje. Pero yo me acuerdo cuando yo le decía a alguien, oye, está muy cerca de mi cara. La juventud para un tiempo no era que está muy cerca de mi cara. Es que está, you open my grill. ¿Acaso estamos haciendo hamburger? Ellos le buscan otras definiciones, otras palabras. Y si nosotros no estamos al tanto de las pronunciaciones y del dialecto de ellos, la forma de ellos hablar, nos vamos a perder entre ellos. Entonces tenemos que enseñarles el Evangelio para que ellos lo entiendan. Por eso es importante que si usted no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, se supone que usted levantara las manos, o por lo menos, ¿verdad?, el traductor viniera y te pusiera el sistema aquí en el oído y tú escucharas lo que yo te estoy diciendo en tu idioma. Porque yo puedo estar aquí 1 hora hablando, pero si tú no entiendes lo que yo estoy diciendo, no va a haber cambio, no va a haber transformación. Porque el pastor no cambia a nadie, la iglesia no cambia a nadie. Lo que cambia a la gente es esto que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar a las personas. Pero tenemos que conocer el idioma para poder hablarlo y poder comunicarlo correctamente. Mire, Él ha puesto en nuestro labio un cántico nuevo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque Él ha puesto que un cántico nuevo en nuestra boca. Sí, Dios no solamente transforma al hombre, sino que transforma tu manera de hablar. Es imposible que tú lleves 10 años en la iglesia y sigas hablando como hablabas cuando estabas en el mundo.
Es imposible que tú lleves 10, 15 años en la iglesia, y todavía tengas el tumbao. Todavía me acuerdo. Ya tú sabes. Entonces, 10 años y 15 años en el ministerio o en la iglesia, Cristo te ama, bro. Tú sabes que Él murió por ti allá, mira, en la cruz del Calvario. Yo no tengo que hacer estos gestos para ganarme la juventud. Yo vengo de un bajo mundo, de un lenguaje que se le llamaba underground. Para los que conocen un poquito de mi época, ese era el lugar. No eran los clubs nocturnos, eran los sótanos de las casas, los sótanos de los comerciales. Allá abajo era que se traían algunos artistas de Puerto Rico, que usted tenía que hacer un montón de cosas para que pudieran cantar, y ofrecerle un montón de cosas para que pudieran cantar, y después pasearlos para que estuvieran felices. Y tenían un idioma diferente. Imagínense que Dios me saca de ese bajo mundo, me trae a la iglesia, y yo todavía esté caminando como todavía estuviera en tinieblas. Hay una separación, hay una diferencia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y tú y yo hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, hay cambios. El que ha tenido encuentro con Cristo nunca más volvió a ser la misma persona. Hay cambios. Cristo transforma, Cristo cambia. Se lo está diciendo a alguien que está aquí al frente, delante de ustedes. Cristo cambia tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de pensar. Lo cambia el Señor, siempre y cuando nosotros estemos en la disposición de esos cambios. De decirle al Espíritu Santo, transfórmame, cámbiame, dame una mejor manera de pensar. Cambia mi manera de hablar. Mire, cuando estaba en el mundo, yo decía una buena palabra, 1 y 10 eran malas. Cuando vengo a Cristo, uno lucha con esto. Uno lucha con esta manera de hablar. Uno tiene miedo hasta cuando le dan una parte especial a uno. ¿Se acuerdan las partes especiales? Chacho, uno temblaba, ay Señor, que no se me salga una palabra de esta de sapo. Y uno asustado. Y de momento me di de cuenta que a medida que tú te das a Él y te asocias con Él, hablando de Cristo, tú comienzas a recibir lo de Jesús en tu vida. Y el comportamiento y la actitud y las cosas que Jesús hace en tu vida. Déjeme decirle, yo estoy todavía en el bosquejo. Eso es del bosquejo. Preguntar en este lugar a aquellos que han estado casados más de 10 años, pero su pareja no es de su misma tierra natal. Es decir, si tú estás casado con una persona que es dominicano o dominicana, pero tú eres puertorriqueño. Si tú eres de Puerto Rico y ella es de Guatemala, hello. Te voy a escuchar en 10 años para que tú veas. Va a comenzar a adaptar él el lenguaje de ella y ella el lenguaje de él. Porque constantemente se están relacionando y comunicándose y haciendo cambios de palabra. Eso es lo que surge cuando nosotros nos metemos en las escrituras. Hacemos cambio de palabra. Yo tengo una manera de hablar, pero cuando yo leo la Biblia, lo que está en la Biblia se mete dentro de mí y comienzo a hacer intercambios de palabras. Y eso sucede en el matrimonio. Yo tenía un amigo, era mexicano. Y al principio no nos entendíamos porque me decía, voy ahorita para tu casa. Y yo todavía me acostaba 5 minutos más y de momento estaba. Y yo, ¿qué? Estoy aquí, Tony, estoy aquí. Yo, chico, pero tú me dijiste ahorita. Sí, ahorita. Y teníamos esa confusión que ahorita es ahora y para mí ahorita es ahorita. Pero después con el tiempo comencé a hablar casi como él. Él habló y cogió la manera de hablar como el puertorriqueño, porque esto sucede. Yo te quiero decir que si tú te atreves a caminar con Jesús día a día, te levantas y caminas con Jesús día a día, lo de Jesús se te va a pegar a ti. Se te va a pegar. Lo tuyo no se le va a pegar a él, pero lo de él
se te va a pegar a ti. Y qué bonito es que alguien años después te ve y te dice, oh, pero ese es Feliciano. No puedo creerlo, pero es que no habla. Y esto fue lo que sucedió en el contexto. Ellos se quedaron maravillados porque eran galileos. Las personas no tenían problemas en la pronunciación y escucharlos hablar con dialectos, con elocuencia. Ellos se quedaron sorprendidos, pero es la obra del Espíritu Santo asentándose sobre ellos. Esto es importante. Déjenme concluir porque hace calor. No pongamos excusas delante de Dios. De esto se trata el mensaje. Fíjese que el Espíritu Santo vino sobre personas que para el mundo de Jerusalén y para muchos judíos eran personas sin capacidad, sin estudios, gente básica, gente simple. Pero a Dios le plació que fueran ellos, llenos del Espíritu Santo, y que hablaran para que los que se creían sabios entendieran que el Espíritu Santo era poderoso. Así que no pongamos excusa ante Dios. Dios te escogió. Mire lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si yo dejo que la gente me escoja a mí, yo no cualificaba para esto. Si yo dejaba que la gente fueran los que me seleccionaran para este llamado, yo estuviese descartado. Para este ministerio yo estuviese descartado, porque para ellos yo no tengo todos los requisitos necesarios para tomar esta posición. Pero Dios, quien me escogió, ha depositado en mí lo que yo necesito para este ministerio. Si Dios te llamó, Dios hizo un depósito en ti y ya tú tienes lo que tú necesitas para caminar en lo que Dios te llamó a hacer. No pongamos excusas delante de Dios, que no puedo, que no sé hablar, que soy un niño, que soy tartamudo. No pongamos excusas. Él ha depositado en ti lo que tú necesitas para el llamado que Él te hizo. Ahora, ¿cómo yo descubro lo que yo tengo? Caminando en la voluntad, caminando en el propósito. Ahí es que comienzan a salir los depósitos de Dios. Y tú dices, wow, yo no sabía que esto estaba en mí. Eso siempre estuvo en ti. Porque déjame decirte, el depósito viene primero que el llamado. No la cogiste. El depósito viene primero que el llamado. Porque el llamado, cuando te ponen a ministrar, ya tú tienes todas las cualidades. Ya tú tienes todo lo necesario. A medida que tú te das y vas caminando, vas descubriendo que lo que tú no sabías hacer, de momento lo comienzas a hacer. Esto del pastorado, amado hermano, estos son muchos sombreros. Estos son muchos sombreros. Yo pensé que el pastorado era venir a una iglesia y pastorear gente. ¿Tace? Que cuando me parara en la puerta la gente me oliera y dijera, tú hueles a oveja. Pero ¿sabes que el pastor tiene el sombrero de consejero? El sombrero de mentor. El sombrero de, mire, hasta de arquitecto. Vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo no sé. Ponle 2 bloques allí, ponle una pared allí y lo vamos a levantar. Tienes que ponerte el sombrero de contratista y sentarte con los que tienen contratos y tratar de negociar para que no tomen ventaja de la iglesia. Porque muchos contratistas allá afuera ven la iglesia que es humilde, ven la iglesia que es sencilla y tratan de ¿qué? De aprovecharse de la iglesia. Y yo le digo a los que me siento en la oficina y los que han estado conmigo en los contratos, yo le he dicho, te está hablando el contratista, no te está hablando el pastor. Se lo digo así, te está hablando el contratista, no te está hablando el pastor.
Si tú no me apareces en este trabajo, yo te voy a buscar. A uno se lo dije. Le dije, no te está llamando el pastor, te está llamando el contratista. Si tú no vienes a hacer y terminar el trabajo que dijiste que ibas a hacer, cuando salgas de la iglesia voy a pasar por tu casa. Si no estás en tu casa, cuando yo vaya a mi casa, me bañe para ir para la iglesia, voy a pasar por tu casa antes de ir a la iglesia. Si no estás en la iglesia, en tu casa, cuando llegue a la iglesia, salga de la iglesia, voy a pasar por tu casa. Pero de que te encuentro hoy, te encuentro. No lo estoy amenazando, pero tampoco voy a dejar que le roben a la iglesia un centavo. Porque muchos contratistas allá afuera ven a la iglesia y lo primero que hace es que la iglesia es que cree en todo el mundo. La iglesia cree en todo el mundo es bueno. No, hay gente mala y hay gente muy mala. Y el pastor tiene que vestirse de contratista, ponerse el sombrero de contratista y hablarle el lenguaje de contratista. Hablarle el lenguaje de consejero. Hablarle el lenguaje de predicador, de maestro. Así que el que quiera pastorado, tenga un closet aparte para su sombrero. Porque les va a hacer falta. Les va a hacer falta. Pero todo esto que yo estoy ejerciendo, Dios lo ha depositado en mí por la obra del Espíritu Santo. Y a medida que yo voy entrando en esas áreas desconocidas, ya el que las conoce me revela lo que necesito hacer y decir. Así que no le tengamos miedo a los ministerios, no le tengamos miedo a los llamados. Dios te capacita. Y si no tienes la forma de presentar las palabras, cómo hablarlas, confía que el Espíritu Santo que se asentó sobre aquellos 120 que estaban reunidos, amén, y les dio la forma de hablar correctamente, también la va a poner en nosotros. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Yo te podía hablar aquí hoy mire, ese versículo del 1 al 4 tiene ahí de repente, tiene ahí estruendo, tiene viento, tiene muchas cosas que podemos extraer de ese capítulo o de esos versículos nada más. Porque cuando le habla de viento, como un estruendo, está hablando que ellos en su contexto entendían que el Espíritu Santo es como un viento, es como un respirar, es como un aliento. Por eso es que en Génesis aparece el aliento de Dios sobre el hombre. Cristo hace aliento ¿sobre quién? Sobre los discípulos. O sea, hay muchas cosas, pero Dios me dice, no, yo quiero que la iglesia aprenda a expresar el lenguaje del reino. Que si nos vamos a darle la tarea de hablar con alguien o hablar con alguien, hablemos de sus maravillas. Pero muchas veces nos reunimos y lo que hablamos es de nuestras quejas, de nuestros dolores. Amén. Me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. Y por todos sitios me duele. Y cuando tú hablas con alguien que también le duele, olvídate. Media hora hablando que a aquel le duele más que a aquel. Vamos a hablar las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Joven, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Comunica. Hay maneras de comunicar el reino de Dios. Amén. No solamente en palabras, pero ustedes a través de Miriam, a través de las redes sociales, puedes hacer invitación, puedes alcanzar un sinnúmero de personas. Nosotros nos estamos preparando, iglesia, nos estamos preparando para el miércoles estar en la parte de afuera, de aquí al frente, para traer un culto al aire libre. Un culto al aire libre y darle, amén, artículos a nuestros amigos de la plaza o a los que estén pasando por ahí, darle algunas cositas porque hace calor y es bueno que ellos tengan, ¿verdad?, su toallita, sus cositas para limpiarse. Así que queremos, ¿verdad?, compartir eso, para además de darle artículos, queremos compartir la palabra de Dios. Y tú tienes algo de Dios para decir. Tú tienes algo de Dios para comunicar. Así que te invito este miércoles a las 7, estamos en la parte de aquí al frente, compartiendo las buenas nuevas del Señor. Así que no tengamos, ¿verdad?, excusas delante de Dios. Tú puedes decir algo de parte de Dios. Amén.